Bienvenidos a todos y gracias por el esfuerzo de un miércoles a la noche poder estar acá. La verdad que los valoro a todos. Es muy lindo ver eso de parte de ustedes. Bueno, como ustedes saben, el Instituto Progresar es el que está apadrinando y haciendo este entrenamiento. Y yo quisiera, ya siendo las 8 de la noche, pedirle a Facundo Ahumada, que es el presidente del Instituto Progresar, que él pueda dar unas palabras de inicio, así ya damos comienzo al entrenamiento de hoy. Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar este entrenamiento que la verdad, en lo personal, nos da unas herramientas tremendas para poder comprender la mente de aquella persona que tiene adicciones y como dije en la reunión pasada, incluso cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, esto nos sirve para aplicarlo a nuestras vidas, al prójimo, para aplicarlo en la casa, con nuestros hijos o con parientes. Así que bueno, quiero dejarlo a Diego que comience. Me imagino que esta clase va a ser comprimida, pero también nos vamos a llevar un montón de cosas que nos van a servir. Así que bueno, Diego, te bendigo y bueno, vamos para adelante. Gracias por estar aquí. Voy a ir al inicio de la presentación. Hoy vamos a hablar sobre un tema extraordinario llamado las emociones. Bien. Entonces, vamos a una primera definición. ¿Cómo funcionan las emociones? Más allá de todo el cuadro que yo les he mostrado en los dos entrenamientos anteriores, quiero leerles esta definición. Las emociones, bien, las emociones son reacciones psicofisiológicas automáticas que ocurren ante estímulos externos. ¿Qué significa esto? Me pasó algo con una persona o alguna situación de una noticia, por ejemplo, que tal vez ni involucra a una persona, hay dentro mío emociones que empiezan a reaccionar. O sea, se activan estímulos internos, pensamientos, recuerdos que empiezan dentro mío a moverse, y ahí se prepara el cuerpo para responder ante las emociones que yo estoy teniendo en ese momento. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso de todo lo que me rodea, personas, situaciones, porque todo eso activa los estímulos internos. Todo lo que me pasa en el exterior activa recuerdos, activa pensamientos. Bien, entonces todos nosotros tenemos puertas externas que están abiertas las 24 horas que activan emociones internas dentro de nosotros. Habiendo dicho esto, nos vamos acá. Fíjense, el estímulo externo, ¿bien? Se los explico ahora, les explico esa definición. El estímulo externo lo que hace es despierta una imagen, el estímulo externo despierta una imagen. La imagen produce emociones. Bien, las emociones, que vamos a hablar la semana que viene de los pensamientos y de las interpretaciones, las emociones me hacen interpretar de una manera lo que me pasa afuera y los pensamientos regulan las emociones. Este es el proceso emocional. Y luego de los pensamientos viene lo que es la conducta. Por supuesto que antes está la declaración, pero yo acá lo defino con la conducta. Entonces, un estímulo externo. Por eso es tan importante que vos tengas cuidado donde te movés, con quiénes andás, qué es lo que haces, etc. Un estímulo externo despierta imágenes
que esas imágenes están en tu inconsciente, que son parte de tus redes neuronales, esas fotos, bien que producen sinapsis, que otro día tal vez tengamos la oportunidad de hablar, esas imágenes producen emociones y yo con esas emociones, que voy a trabajar hoy con las emociones, vamos a ver las emociones básicas y las emociones secundarias, con esas emociones ahora empiezo a luchar con interpretaciones y pensamientos, empiezo a regular los pensamientos y termino teniendo una conducta que tal vez sea una conducta buena o mala según como yo haya reaccionado, ¿sí?, de acuerdo a cómo permití que los pensamientos evolucionen dentro mío. Habiendo dicho esto, saliendo del proceso emocional, vamos a entrar ahora a un ejemplo más claro sobre las emociones. Un ejemplo más claro sobre las emociones. Hay un estímulo acá arriba, o sea, supónganse que alguien les grita. Les pido por favor que hagan la imagen y que se permitan ver ustedes con alguien que les grita. Salen a la puerta de su casa, van a tomar un mate en la vereda, los que tenemos la posibilidad que vivimos en pueblos, vamos a tomar un mate en la vereda, o si vos no vivís en un pueblo y vivís en una ciudad con muchos habitantes, vos tenés que estar pensando ahora que vas en el auto andando y que a vos te empieza a gritar alguien y vos que estás tomando mate, pasa alguien y te grita, ¿qué te pasa por dentro? Y te puede agarrar la emoción, acá ven, de miedo o tristeza. Lo más probable es que si alguien te grita fuerte, te agarre miedo. Entonces, la interpretación, ¿sí?, o el pensamiento, la interpretación es, esta persona está enojada conmigo. Esta persona se enojó conmigo, entonces empiezo en la interpretación o en el pensamiento a fortalecer la idea de que el que pasó caminando, aunque es vecino mío, o el que pasó en el auto, aunque lo conozco, y me gritó, está enojado conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un sentimiento que se provoca que hace que acampe o acampamos en el miedo, acá, en el miedo o en la tristeza. ¿Y cuál va a ser mi conducta después? Mi conducta puede ser que del miedo me largo a llorar, o que me alejo, o que me voy del lugar. Por supuesto que la conducta también puede ser, según como lo interprete, que me quiero pelear con la otra persona, o que le empiezo a gritar yo también a la otra persona. Entonces, un estímulo, alguien te grita. Una emoción que aparece de ese estímulo es miedo o tristeza. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo empiezo a pensarla? Y me empiezo a pensar que el tipo o la mujer está enojada conmigo. ¿Qué sentimiento empieza a tomar control de mi vida? Acampo en el miedo o acampo en la tristeza. Entonces, ¿qué conducta tengo? Estaba tomando mate, lo más tranquilo, o paseando en el auto, lo más tranquilo, me largo a llorar o me alejo, y no quise poner más ejemplos, pero o me acerco a pelear. Tenemos que tener muchísimo cuidado y prestar muchísima atención sobre cómo funcionan nuestras emociones. Y que no es solo hablar de emociones, es entender el estímulo que te provoca que se despierte una imagen que trae a fluir una emoción. No es solo la emoción, es cómo la interpretás, porque según cómo haya sido tu vida, ese es el modelo de interpretación que vas a tener. Tenés que tener cuidado de no acampar. Hay gente que acampa adentro de una emoción. ¿Y qué significa acampar? Y hago una carpita, yo soy un desastre dibujando, ¿sí? Hacemos una carpita, le hacemos una puertita, y hay gente que saben lo que hace, se mete adentro y acampa. O sea, el sentimiento acampa todo el tiempo. Acampa en el miedo o acampa en la tristeza y capaz que está todo el día con miedo o con tristeza. Y luego las conductas, que son las que me hacen, en este caso, huir o alejarme, o me hacen llorar o me hacen pelear. Vamos a la próxima placa. ¿Dónde se generan las emociones? Pregunta, ¿dónde se generan las emociones?
Dentro de un ratito, en la placa que sigue, les voy a mostrar en el cerebro donde está, por ejemplo, el sistema límbico, que el sistema límbico es la parte del cerebro que procesa las emociones. O sea, nosotros tenemos el sistema límbico donde está el instinto emocional, ahí se procesan las emociones. ¿Qué más tenemos en el cerebro? Tenemos lo que se llama la amígdala. La amígdala es la que detecta las amenazas, o sea, todas las amenazas la amígdala las detecta. ¿Y qué más tenemos en el cerebro para poder embellecer la enseñanza de las emociones que estamos dando en estos cuadros en esta noche? ¿Qué más tenemos? La corteza prefrontal, que es la que regula las emociones con un pensamiento consciente. Entonces, nosotros tenemos la amígdala que detecta las amenazas, que detecta lo que nos está pasando afuera. Tenemos el sistema límbico que procesa lo emocional. Así funciona el cerebro. Tenemos la corteza prefrontal que nos permite regular los pensamientos de forma consciente. Ahora la pregunta es, ¿lo estoy haciendo o funciono en automático? ¿Estoy siendo consciente de qué emociones me visitan a diario? ¿Estoy siendo consciente de cuáles son mis actitudes y a qué clase de emociones están respondiendo mis actitudes o no estoy siendo consciente? La idea en esta noche es poder abrir un poco más los ojos para no solo vivir mejor, sino poder nosotros también ayudar a otros a vivir mejor. Porque las emociones, todos las tenemos, pero las emociones no te pueden tener. Cuando las emociones te tienen, te convierten en esclavo y podés hacer cualquier clase de locura. Las emociones no son ni buenas ni malas, lo vamos a ver en unas placas más adelante. Las emociones te hacen detectar qué es lo que te está pasando. Y según cómo haya sido tu crianza, acuérdense que hablamos de lo que pasaba desde el día número 42 del embarazo de tu mamá, hablamos de eso, según cómo haya sido tu crianza, tus emociones van a tener un camino u otro camino. Vamos a la placa que sigue, les muestro dónde está la amígdala, acá abajo, acá donde está el sistema límbico, y acá adelante en el cerebro, acá está tu frente, ¿ves? En el cerebro está la corteza prefrontal. Bueno, esto no les va a interesar mucho en esta noche seguramente, o a alguno le puede llegar a interesar, pero lo que más creo que nos va a interesar es cómo poder gestionar las emociones. Y acá quiero decirles algo y necesito que se lo pongan en su corazón con mayúscula. Las emociones no se controlan, ¿bien? El control no existe. El control es ficticio. Nosotros no podemos controlar nada. Las emociones se gestionan. El control es una ilusión. Creer que podés controlar a otro o controlarte a vos mismo es una ilusión. Uno lo que tiene que aprender es a gestionar correctamente las emociones. La gestión de las emociones te pueden ayudar a rediseñar tu vida desde lo interno. Acordate esto, si vos lográs rediseñar las imágenes de abandono cuando te abandonó tu viejo, que murió tu mamá o murió tu papá, si vos lográs rediseñar las imágenes de cuando te pegaban que eras chico, lográs rediseñar imágenes de cosas que te hicieron sufrir mucho, vos vas a mejorar tu vida porque tus emociones ya no te van a estar golpeando tanto y vas a tener tanto miedo o tristeza o angustia o depresión. Pero hay algo que tenés que tener en claro. Todo lo externo está precedido de lo interno. O sea, primero va lo interno, lo que sos en lo externo está en lo interno. Todo lo que sos afuera, si sos ordenado, si sos desordenado, si sos nervioso, violento, si sos alegre, todo eso que vos ves afuera de la persona que está enfrente tuyo es lo que primero está dentro. Todo lo externo está precedido de lo interno. Por eso es tan importante que trabajemos para tomar conciencia de cómo somos y donde sea necesario rediseñarnos para poder gestionar, acordate, no es controlar, gestionar correctamente nuestras emociones. Hoy estamos hablando de emociones.
La semana pasada y la anterior hablamos de las imágenes, del inconsciente. La semana que viene vamos a estar hablando de los pensamientos. La otra semana vamos a estar hablando de los sentimientos. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué tipo de emociones hay? Vamos a hablar de emociones básicas según Paul Ekman. Emociones básicas. Miren las emociones básicas. Por ejemplo, alegría. La emoción de la alegría. La función principal genera conexión, bienestar, risa con los amigos. ¿Es lindo o no es lindo estar o tener alegría? Es hermoso. ¿Bien? Es hermoso. La segunda emoción, tristeza. La tristeza me permite procesar pérdidas, o sea, duelo por una pérdida. Ayer me tocó hablar con una persona que me decía, Diego, hace 3 meses empecé, bueno, porque me agarró pánico, empecé con el psicólogo, empecé con el psiquiatra, estoy tomando una pastilla para esto y otra pastilla para esto otro. Y yo le dije lo siguiente, me dice, mira, estoy un poquito mejor, ya no me agarra tanto pánico. Entonces, yo le dije lo siguiente, el pánico que hoy tenés es por duelos que no cerraste. La tristeza, ven, es una emoción que no es linda, pero te ayuda a cerrar duelos. La tristeza te ayuda a canalizar tu vida para cerrar duelos. Entonces, no estoy hablando de vivir una vida en tristeza, estoy diciendo lo que producen algunas emociones básicas. Entonces yo le decía a esta persona, lo que vos tenés que lograr es ir a la raíz de lo que te pasó y no matar los síntomas con una pastilla. La pastilla está bien porque la pastilla lo que hace es, en el cerebro tenemos carreteras. Entonces la pastilla, si el psiquiatra es una persona que no te atiende como que si fueses un numerito más, sino que te atiende bien, el psiquiatra te va a encontrar una pastilla correcta para cerrar algunas rutas o carreteras que tenés abiertas en el cerebro, las va a cerrar, las va a bloquear y va a producir que se abran otras carreteras. Pero ojo, pero si no solucionás el duelo de lo que te está pasando, va a ser como si nada. Porque vos necesitas cerrar el duelo de lo que te está pasando, porque por algo te agarró este pánico. 43 años tiene, nunca le había agarrado pánico, es la primera vez. Entonces le empecé a explicar cuando te sucede algo, si no haces el duelo durante los 6 o 8 primeros meses, eso al no cerrarse después de una determinada cantidad de tiempo se convierte en depresión, luego la depresión trae el pánico, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, tratá con la raíz, no trates con el síntoma, tratá con la raíz. Entonces la tristeza es una emoción básica que te permite cerrar duelos. El miedo, es feo tener miedo, está bien, pero ¿por qué tenemos miedo los seres humanos? Porque el miedo activa la defensa o el escape, ¿sí? Por ejemplo, el peligro en la calle. Se te aparece un león y vos no tenés miedo, ¿qué te hace el león? Te come. O sea, ven que no es que es buena o es mala la emoción. La emoción tiene una función, la emoción tiene un porqué. Ahora, si yo vivo con miedo las 24 horas, ahí yo ya estoy teniendo un problema, estoy gestionando mal mis emociones. Pero tengo que entender que la emoción del miedo no es ni mala ni buena. Me está diciendo, che, mirá, hay un león, che, hay una serpiente, o hay una persona que está queriendo robar, está ahí afuera, tené cuidado. Entonces el miedo me activa la defensa o el escape. El miedo es bueno en función a este ejemplo práctico que estoy dando. Entonces, repito, tienen que entender esto. Por favor, entiendan esto. Las emociones no son ni buenas ni malas. No, no, no. Las emociones te están mostrando, ¿sí? ¿Sí? Te están mostrando qué es lo que está pasando afuera. La ira. Por ejemplo, la ira es como una reacción ante la injusticia. ¿Sí? Por ejemplo, un grito ante una agresión. Viene alguien a agredirte, le pegás un grito y te agarró como ira, ¿viste? Un enojo santo, por así decir. Pero tomemos el ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de Jesús. Cuando estaban los mercaderes en el templo y algunos hacían el cambio de las monedas, otros y cobraban muchísimo. Es como que si el dólar vale 1.300, te lo cobran a 1.900 para la gente que iba a poner una ofrenda en el templo. Y las ofrendas que eran los animales, si valía un palomino, que era lo más barato, 1.000 pesos, te lo vendían en 5.000. Entonces, ¿qué le agarró a Jesús? Se agarró un enojo terrible.
Y entonces, ¿lo gestionó bien o lo gestionó mal el enojo? O la ira, ¿la gestionó bien o mal? Lo gestionó muy bien. ¿Por qué? Porque les puso un límite. ¿Se entiende? Entonces, la emoción de la ira es una emoción que no es ni buena ni mala. Hay que saber gestionarla y canalizarla correctamente. La sorpresa nos prepara para lo inesperado, o sea, es la reacción que tenemos al recibir una buena noticia, o lo contrario, una mala noticia. El asco, la emoción del asco me produce rechazo hacia lo dañino, lo desagradable, y en la práctica, ¿cómo sería? Y rechazo a la comida podrida. Entonces, hasta esto, bien gestionado, me sirve para poder vivir todos los días de una manera saludable. Entonces, estas emociones son universales y están presentes desde que somos bebés. No te la podés sacar de encima estas emociones. Ahora vamos a ir un paso más, vamos a navegar un poquito más adentro. Vamos. Las emociones secundarias. Fíjense esto. La culpa. La culpa. ¿Sí? Estas son emociones secundarias. ¿Qué significa? Miren acá abajo. Acá, a ver, lo voy a subrayar. Denme un segundo. Miren acá abajo. Acá. Esto. Las emociones secundarias. Lean acá abajo. Son más complejas, surgen con el desarrollo social y cultural. Bien, surgen con el desarrollo social y cultural. ¿Y qué combinan? Combinan emociones básicas, por eso son emociones secundarias. Recién lo que yo les leí son emociones básicas. Entonces, la culpa. La culpa es una mezcla de tristeza más miedo. O sea, por ejemplo, no debía hacer eso. Y hay gente, y acá está donde hay que saber gestionar las emociones. Vamos a suponer algo. Vos hace 6 años atrás metiste la pata. Bien, hace 4 años te diste cuenta que metiste la pata, no te diste cuenta en ese momento. Entonces ahora, desde hace 4 años tenés una emoción secundaria de culpa, que es tristeza más miedo. La pregunta es, ¿la emoción te tiene que controlar y terminás acampando dentro de la emoción y nunca te podés sacar la culpa? No, no. La emoción de la culpa, que es una emoción secundaria que suma tristeza más miedo, te tiene que llevar a un arrepentimiento. O sea, lo hice, no lo puedo reparar ahora. Bueno, no lo puedo reparar, ya está. De acá tengo que seguir viviendo. Entonces, yo decido si quiero seguir viviendo con la culpa o no. Yo decido, ¿vivo con la culpa o disfruto mi vida de acá para adelante? Porque la culpa no puede estar dentro tuyo. Ahí es donde vos tenés que aprender a gestionar tus emociones, aún las emociones secundarias, pues no podés toda la vida, hasta el día que te subís al cajón, seguir culpándote por un error que cometiste. Si lo cometiste, ya está. Dios te perdonó. Las otras personas, tal vez algunos te perdonaron, otros no. Bueno, vaya a saber qué pasa con los otros. Pero vos no podés seguir teniendo tristeza más miedo. Vos tiene que llegar un momento en que vos decís, basta, hasta acá. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo que las emociones las tenés que gestionar y saber que si ya fue lo que pasó, bueno, está bien que sientas culpa, está correcto que sientas culpa porque hiciste mal, ahora tenés que arrepentirte, te arrepentiste, bien, cerrás la puerta y abrís un libro nuevo sobre lo que fuese. 2, la vergüenza. La vergüenza es una emoción secundaria, pero fíjate esto. Al contrario de la combinación de arriba, que primero es tristeza más miedo, acá es miedo más tristeza. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué van a pensar de mí? Bien, hay que gestionar esa emoción y superarlas. Uno tiene que aprender a superar las emociones. Celos. El celo es la combinación de ira más miedo. Bien, lo puedo perder. Bueno, está bien que sientas celo porque te muestra que, por ejemplo, ante una persona, bueno, la amás, está bien, pero bueno, no permitas que la ira y el miedo te lleven a traumatizarte, porque esa emoción secundaria, que es la combinación de dos emociones primarias, te termina destruyendo. ¿Me seguís? La gratitud es una combinación de alegría y de admiración. Entonces, esa emoción es linda, bueno,
Deja que esa fluya. Gestioná y permití que fluya la emoción de la gratitud. Después el orgullo sano, que es emoción o combinación de alegría más logro. Lo logré, valió la pena. Bueno, acampá en ese lugar en el sentido de tomate, ¿sí? Ese logro como un momento de satisfacción, no lo cortes enseguida, permitite que te dure 1 o 2 días, que tengas eso en tu corazón, que tu corazón se llene de esa validación del orgullo sano. La envidia es una combinación de tristeza más frustración. Él lo tiene y yo no lo tengo. La envidia es mortal. La envidia es mortal. Mortal, mortal. ¿Por qué? Y porque vas a vivir frustrado y vas a vivir triste. Ahora, vamos más adentro. ¿Sabés por qué tenés envidia o por qué una persona puede tener envidia? Porque en su vida está frustrado o incompleto. Entonces, esa frustración o esa incompletud que tiene le suma un poco de tristeza y viene esto que es la envidia. Entonces, va a querer lo que tiene el otro siempre. Salgo de las emociones secundarias que se me hizo a las 8:30 ya y le hago solo una lectura muy por arriba para que ustedes se lo queden. Después ustedes van a tener los videos, pueden tranquilamente mirar esto. La rueda de las emociones. Miren, el miedo. El miedo provoca nerviosismo, preocupación, ansiedad, inseguridad. Acá arriba, la tristeza. Produce melancolía, desgano, soledad, pesimismo. La alegría trae satisfacción, optimismo, orgullo, amor. La sorpresa, asombro, conmoción, consternación, curiosidad. La ira me produce estar enfadado, resentimiento, agresión, antipatía, rencor, etc. Entonces, todas estas emociones siempre van a estar en nosotros. El tema es que tenemos emociones, pero que las emociones no nos tengan a nosotros. Saber gestionar y ver en qué emoción puedo por un momento acampar y en cuáles no puedo ni siquiera entrar porque me harían muchísimo, pero muchísimo daño. Continúo. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? Las emociones son mensajeras. Repito, no son buenas ni malas, son señales. Las emociones son señales. Esto es como, fíjate, yo salgo de acá y quiero ir a Rosario, ¿bien? Lo primero que voy a hacer es el cartel que está acá en el acceso de Varadero que dice Rosario o Buenos Aires. Entonces, si dice Rosario y la flecha es para la derecha, voy a doblar a la derecha. O sea, hay una señal que me dice que tengo que ir hacia Rosario. ¿Bien? Entonces, las emociones son señales que te dicen por este camino sí o por este camino no. Y si la emoción te está diciendo por la ira no, hasta acá, gestionamos y bajamos 10 cambios. ¿Bien? O si la emoción te está mostrando alegría, gozo, bien, gestionamos y seguimos fluyendo en esa emoción de alegría y gozo. Las emociones nos informan. Las emociones nos dicen que algo está pasando adentro mío y afuera, porque recordá que está todo combinado. Adentro y afuera está pasando algo. Las emociones nos motivan a actuar. ¿Qué significa? Voy a huir o voy a acercarme o voy a protegerme. Las emociones nos conectan con otros. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian. ¿Y cómo es esto de que las emociones se contagian? Vamos a ir un poquito más profundo. Las neuronas en espejo. Todos nosotros en el cerebro tenemos neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son células avanzadas. O sea, todas las células que vos tenés en tu cuerpo, ¿bien? Las tenés en el cerebro, pero en el cerebro no, son neuronas, se les llama neuronas porque son células avanzadas. Las neuronas, ¿bien? Se conectan y se llama neuronas en espejo. A ver, así como internamente nosotros, las neuronas se conectan y forman sinapsis, luego las sinapsis forman redes neuronales, eso es internamente. Cuando estamos con otras personas, esto es neurociencia pura,
Esto está comprobado científicamente. Nos conectamos con otros. ¿Qué significa? Vamos a la cancha de fútbol. Vos capaz que nunca gritaste, no sé, vamos a suponer, somos de Racing. Espero que la mayoría pueda ser de Racing y si no lo es, que pueda reflexionar para hacerse un club tan lindo como Racing. Entonces vos entrás a la cancha y nunca vos gritaste, pero resulta que ahora está lleno de gente gritando. ¿Y qué pasa? Te contagiaste. Y empezás a gritar también, vos alentando a Racing o alentando al club al que vos vayas a ver. Te juntás con un montón de gente que toma y de repente las neuronas en espejos te empiezan a conectar y emocionalmente nos contagiamos. Pero no puede ser. Bueno, científicamente está comprobado, no que puede ser, que es. Entonces, con el paso del tiempo, vos empezás a querer empezar a tomar, o aunque empezás a fumar, o a drogarte, o a lo que fuese. Por eso es tan importante que entiendas esto, que las emociones se contagian. Y la neurociencia te lo explica desde las neuronas en espejo, cómo las neuronas en espejo, en una familia, todos van hacia un lugar, en un grupo de amigos, todos piensan de una manera, o sea, se contagia. Más allá de las ideas y del conocimiento y la visión que se adquiere en la vida, esto ocurre rápido, esto es, las neuronas en espejo es lo que produce transformaciones en la personalidad de la gente. Habiendo dicho esto, paso a la próxima placa. ¿Cómo se regulan las emociones? Número uno, las tengo que reconocer. ¿Cómo las tengo que reconocer? Claro, ¿qué siento? Y siento bronca. Entonces, ¿dónde lo siento en el cuerpo? Y me empezó a palpitar el corazón. Ah, mira vos. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es reconocer mis emociones. Dos, tengo que nombrarlas. Es miedo, es frustración, es vergüenza, es ira, es bronca. ¿Qué es? Che, Diego, me siento con mucho miedo. Che, Juan, me siento frustrado. Entonces, las reconozco y las nombro. Esto es así, miren. Si hay alguien que te está amenazando, que te quiere matar, vos vas a la policía y ¿qué es lo que va a pasar? La denuncia en la policía lo va a frenar. Las emociones muchas veces, miedo, frustración, vergüenza, muchas veces te amenazan. Pero cuando vos las nombrás, es como ir a hacer una denuncia a la policía sobre alguien que te quiere hacer daño. Entonces vos nombrás las emociones y las emociones tienen un límite. Y ahí empieza esa gestión de las emociones, porque se sienten descubiertas. Entonces, tercero, acepto sin juzgar, o sea, está bien, tengo vergüenza, lo voy a reconocer. Yo soy bien macho, pero tengo que reconocer que tengo miedo. Entonces las acepto sin juzgar, están en mí. Es mi obligación aceptarlas sin juzgarlas. Es mi obligación. Después, las expreso saludablemente. O sea, la hablo con algún conocido o, presten atención a esto, la escribo. Escribo mis emociones, escribo lo que me está pasando. Esto es parte de la regulación o de la gestión de tus emociones. Y por último, reinterpreto con pensamientos conscientes. Y en base a este último punto, ahora quiero traer ejemplos prácticos, muy prácticos, que les van a hacer muy bien. Ejemplos que los tiene que llevar a pensar, ¿bien? Porque tengo que empezar a reinterpretar con pensamientos conscientes las emociones. Por supuesto que en el entrenamiento que sigue, va a ser el entrenamiento número 3, pero va a ser la clase 4 ya, vamos a hablar fuertemente sobre cómo reinterpretar los pensamientos de forma consciente. Ahora, ¿qué pasa con tus emociones si ellas te están a vos dominando y controlando? ¿Hay forma de que puedas romper ese dominio y ese control a través de tu cuidado interno
y empezar a gestionarlas? Miren, hay gente que no quiere tener arrugas en la piel y se pone crema a la mañana, a la siesta, a la noche y está perfecto, está muy bien, me parece muy bien. Hay gente que no quiere engordar y se dedica a ir al gimnasio todos los días, come un plato solito, el almuerzo, come muy saludable y me parece muy bien. Hay gente que quiere estar bien espiritualmente y va a la iglesia, se congrega, lee la Biblia, ora y me parece muy bien. Ahora, hay personas que no le dan ni la más mínima importancia a la gestión de las emociones. O sea, hay personas que se dedican a cuidar su espíritu, otros se dedican a cuidar su cuerpo, otros se dedican su cuerpo desde lo alimenticio y el ejercicio, se dedican a que no tengan una arruga en el cuerpo, en la cara, en las manos, y está bien. Pero hay gente, ¿saben qué?, que no reinterpreta los pensamientos conscientes y vive teniendo su vida controlada por las emociones que los terminan destruyendo. No puede dominarte una emoción de miedo durante 10 años. No, pará, tenés que reconocerla, nombrarla, aceptar, tener conversaciones con quien tengas que tener, o sea, hablar saludablemente con quien sea que tengas que hablar, hasta que llegue el punto que lo reinterpretes. No puedes seguir dominándote una misma emoción toda tu vida. Te aclaro que el próximo entrenamiento va a ser crucial para la reinterpretación de los pensamientos, regulando emociones. Pero si no reconoces tus emociones, si no las nombrás, si no las aceptás como que las tenés y dejás de tener una cáscara fuerte, gruesa arriba tuyo, un cascarón, si no las expresás saludablemente, es muy posible que te mueras siendo esclavo de una emoción. Vamos al siguiente semáforo. Semáforo de las emociones. Miren acá, primero a la izquierda de la pantalla. Acá. El rojo. ¿Tenés ira, miedo, asco? ¿Hay sorpresa continua en tu vida? ¿Hay alegrías? ¿Hay tristeza? ¿Dónde estás? ¿Dónde, si tendrías que poner un porcentaje, cuál de estas emociones es la que más alta está en tu vida todos los días? Rojo. ¿Te estás deteniendo a pensar y a reconocer lo que emocionalmente estás teniendo todos los días? ¿Estás pensando qué podés hacer con lo que te está pasando? ¿Estás empezando a actuar de forma saludable o todavía no empezaste? Para no vivir el calvario de las emociones que muchas veces las personas viven. Vamos más adentro. ¿Cuál es la emoción que sentís? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que te despierta eso? No podés vivir en el piloto automático sin saber qué es lo que te despierta una emoción que muchas veces es hasta dolorosa, te trae dolor y no te deja ni dormir. ¿Y qué podés hacer para poder gestionar correctamente esas emociones? Yo creo que uno tiene que poner un límite, ¿sí? Voy a salir de la pantalla. Uno tiene que poner un límite en un momento de la vida a un modelo, a una conducta, porque si esa conducta que viene de las emociones te trajo hasta acá, tu vida va a seguir en la misma línea o peor de acá para adelante. Al menos que vos digas, basta, hasta acá, me cansé. Te tenés que cansar de que la ira te domine, te tenés que cansar de que la depresión te domine, te tenés que cansar de que te domine cualquier emoción que no sea una emoción que te pueda ayudar a vivir mejor.
Hoy hemos visto las emociones básicas, las emociones secundarias, las hemos visto. Ahora, no nos alcanza con verlas, tenemos que trabajar sobre ellas. Por supuesto que en la clase o el entrenamiento que sigue vamos a trabajar muy fuerte sobre la reinterpretación de los pensamientos, pero hoy hay una materia que es reconocer las emociones y trabajar sobre ellas en toda esta semana. Y yo les diría que pueden tener un ejercicio que les va a hacer muy bien. Miren, cuando yo estudié en neurociencias, me hicieron hacer este ejercicio no una vez, varias veces. Pónganse en el celular, el que quiere, por supuesto, el que quiere. Pónganse en el celular 10 veces la alarma. Si se levantan a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8:30, a las 10 de la mañana, que suene la alarma 10 veces por día. A la mañana, a las 7 y a la noche. Y anoten qué emociones están teniendo durante 7 días. Al término de los 7 días, usen las placas estas que están acá en la pantalla, que yo ya les dejo todo esto grabado. Usen estas placas de las emociones básicas y de las emociones secundarias para ver cuáles son las emociones que ustedes tienen en el transcurso del día. Y cuando descubran las emociones y las puedan reconocer y puedan hablar de que eso es lo que le está pasando, ahí comienza un proceso de transformación muy fuerte, pero muy fuerte para sus vidas. Y habiendo dicho esto, quiero ir a la parte de las preguntas. Quiero ver preguntas y comentarios que tengamos acá. Yamil Aldana dice, en una clase de coaching teníamos el ejercicio de pensar en un recuerdo que genere una emoción. Localizar en qué parte física la emoción generaba una reacción, garganta, espalda, boca, estómago, etc. Y finalizando, hacíamos unos ejercicios de lógica, luego volvíamos a tomar el recuerdo y se lograba desconectar la emoción del recuerdo, no generando más la sensación en el cuerpo. Bien, Yamila, está bien este ejercicio que se hizo, pero tienen que saber algo. Una emoción no se va solo con reconocerla una sola vez. La emoción puede llegar a venirte 10, 15 veces por día durante varios meses. La clave está en que vos no permitas que la emoción avance hasta producirse en un sentimiento, sino que la vas reconfigurando con palabras y con pensamientos nuevos. Todos tenemos emociones, las emociones no te pueden tener. ¿Cómo ir a la raíz? Bueno, creo que estuvimos hablando de cómo ir a la raíz. Gustavo, qué bueno podemos contagiar las emociones. Esto si nos permitimos gestionar nuestras propias emociones, para bien podemos cambiar ambientes. Exacto, exacto lo que dice Gustavo. Neuronas en espejo, como dice la neurociencia. Nosotros podemos cambiar ambientes de las personas y las personas que nos rodean también. Por eso tenés que tener cuidado. Pueden cambiar tu ambiente interior. Yo quisiera saber cómo llegar a la raíz. Por ejemplo, tengo ataques de pánico. Bueno, Esteban Suárez, yo te comenté acá justo un caso que me tocó ayer, que estuve hablando, una persona que estaba en pánico, le dije que no era la solución solamente tomar la pastilla del psiquiatra, él tenía que hablar, tenía que empezar una serie de sesiones de conversaciones, puede ser con un psicólogo, puede ser con un coach, puede ser con un pastor, con un líder, o sea, alguien que esté capacitado, que tenga las competencias para sacarte de ese lugar. Y al tener esas conversaciones, encontrar qué duelo no está cerrado, porque hay duelos que no están cerrados, por eso viene ese ataque de pánico a la vida de esa persona. Luisa Miño, muy interesante, gracias, porque muchas veces me preguntaba por qué era tan protectora y hoy que lo escucho voy a escudriñar mis emociones si lo pienso ahora. Karina, buenas noches, pido disculpas, recién llego a trabajar. Cecilia, fue muy importante para mí en un momento de mi vida escribir lo que no podía decir a una persona. Yo lo escribí muchas veces hasta que pude gestionarlo. Juan José, gestionar significa tomar 7 segundos aconsejados en la clase anterior para rediseñar una emoción mala. Acordate, Juan José, que no son malas ni buenas, las emociones están en nosotros y nos vienen a informar o a mostrar qué es lo que nos está pasando. Bueno, cada clase nos sorprende más.
Bueno, hoy hemos aprendido sobre emociones y creo que esto lo vamos a aplicar para nosotros, para la familia, como dije cuando comenzamos, y para ayudar a otros. El objetivo de hacer esto que estamos haciendo es poder ayudar a otros, que podamos ser influyentes en la vida de otras personas. Creo que primero tenemos que analizarnos a nosotros mismos, por eso el pastor Diego lo está haciendo así, ¿no? Hablando de nosotros, en el caso puntual de las emociones, poder aprender a gestionar esto para luego poder ayudar a otros. Lo hacemos con esa intención a esto, poder ser la sal de la tierra, la luz del mundo, poder ayudar a otros a salir de situaciones de las cuales no saben cómo salir. Así que bueno, los invito a seguir, a ser perseverantes en este curso, a llegar al final de estas 8 clases, porque te va a ayudar para toda tu vida. Bueno, que Dios Gracias. te bendiga. Gracias, Facundo. Una última pregunta que me pasaron acá. No saber decir que no, me dicen. ¿Es una emoción o una falta de carácter? Bien, yo la respuesta te la voy a dar desde este lado. Hay una palabra que se llama proxemia. Proxemia es aprender a tener la distancia correcta con las personas. Hay personas que se abusan y que vos tenés que tener una distancia que no los puedes tener pegados. Hay personas que son muy buenos que los tenés que tener más cerca. O sea, desde ese lado de la proxemia, uno va regulando cuán cerca quiere tener a una persona o no. Cuánto me conviene tener cerca a alguien o tenerlo lejos. Bien, y ahora sí te contesto si es una emoción o es el tema de carácter. Es un tema de carácter, ¿sí? Hay que saber decir que no, como hay que saber decir que sí. Pero mi recomendación es aprender a marcar la proxemia correcta, o sea, la distancia correcta con la gente que te rodea. Habiendo dicho esto, les agradezco un montón haber estado estos 50 minutos en este entrenamiento y si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 20 horas. Les dejo un abrazo grande y Dios los bendiga mucho.